Que el Señor le bendiga a todos, estimados amigos y hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Quiero en esta oportunidad continuar ampliándome más un poco con la presentación última que llevé a cabo, con una pregunta que se me hizo, que la pregunta dice: ¿cómo se explica el origen divino de la Biblia? Entonces, como decía la vez pasada, respondí a esta pregunta y hoy quiero ampliarme un poco más, dándole respuesta siempre a esta misma pregunta. En la presentación anterior, yo dije de que existe una evidencia de la inspiración divina de la Biblia, la palabra escrita de Dios. Esta evidencia consiste en que el Espíritu de Dios puso en los corazones y en las mentes. El Espíritu de Dios inspiró a los escritores y puso en sus corazones y en sus mentes las palabras que ellos iban a escribir, como también puso el mensaje y la enseñanza, la cual ellos iban a escribir para que nosotros los receptores pudiésemos ser beneficiarios de la palabra de Dios. Y cité ahí algunos versículos, como por ejemplo, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. También cité la primera carta a los Corintios en el capítulo 2 y versículo 13. Luego leí la carta a los Hebreos en el capítulo 1, versículo 1 y 2. Y por último leí la segunda carta universal del apóstol Pedro en el capítulo 1, versículo 21, para poder respaldar lo que es la evidencia de la inspiración divina de la palabra escrita de Dios. Ahora presento otra evidencia y con esto amplío la respuesta a la pregunta. Existe otra evidencia llamada la evidencia del beneplácito de la Escritura por parte de nuestro Señor Jesucristo. Esto quiere decir de que nuestro Señor Jesucristo, Él tomó la Escritura para poder llevar a cabo sus enseñanzas, su palabra, al pueblo de Israel y por ende a nosotros. Veamos lo que dice la palabra del Señor aquí en las Santas Escrituras. Dice en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4 y el versículo 16, cuando nuestro Señor comenzó a recorrer la región de Galilea. Dice la palabra de Dios, Lucas 4:16 en adelante, y leo hasta el versículo 22. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y dice el verso 22 y último: y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? En esta porción que he leído, nuestro Señor Jesucristo tomó
las Escrituras, la leyó y comenzó él a enseñar su palabra. También encontramos nosotros en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, y dice el versículo 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Nuestro Señor Jesucristo aquí está hablando de las Escrituras, está validando la palabra de Dios. Por eso Él dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Tenemos aquí la evidencia del beneplácito de la Escritura por parte de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, voy a leer en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, ya nuestro Señor había dado su vida en la cruz, había resucitado y encontró a uno de sus discípulos y comenzó él a hablarles acerca del cumplimiento de las Escrituras, desde los libros de Moisés hasta los profetas. Veamos, dice Lucas capítulo 24, versículo 13, y voy a leer hasta el versículo 27. Dice el verso 13, y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Verso 27 y último, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces hemos leído una porción bíblica en Lucas 24, del versículo 13 hasta el versículo 27, en donde vemos al Señor validando las escrituras, tomándolas para llevar a cabo sus enseñanzas. Bien, entonces así explico la pregunta que se me hiciera de manera presencial hablando con unos hermanos. La pregunta decía, ¿cómo se explica el origen divino de la Biblia? Pues ya lo he explicado. Esperamos de que sigamos adelante creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Si usted tiene alguna pregunta o inquietud,
hágamela llegar a través de WhatsApp, ya sea un audio o un mensaje de texto, a mi teléfono el 79 66 95 78 y con gusto le responderé para que podamos conocer cuál sea el camino para la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Inscríbase a este canal para que juntos, como ya dije, podamos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Bendiciones.